Todo el mundo habla de crisis hoy en día, pero hay un pueblo que entiende que no podemos ser igual que los que no tienen esperanza. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Vamos, decláralo. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte. Un sonido nunca oído, un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece, resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece, resplandece en las naciones. Dios les bendiga, hermanos. Pues primero que nada es un gusto estar nuevamente aquí en nuestra casa, amén. Y pues me da gusto poder aquí alabar a Dios juntos. Yo sé que ustedes allá en su casa van a alabar a Dios junto con nosotros, amén. Hay en la palabra del Señor en Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová delante de ti, va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Quizá ahorita estamos pasando
quizás la consecuencia de esta contingencia, quizá el dinero ya escasó, andamos desesperados, pero nos dice aquí en Deuteronomio que Él estará con nosotros, Él estará delante de nosotros, no nos desamparará, no nos dejará. Así es que tenemos que agarrarnos de esa promesa, amén. Y este canto que vamos a entonar dice que Jesucristo basta, y basta para tu desesperación, para tu desánimo, para tu dolor, para tu enfermedad, para tu escasez en casa quizá. Pero dice este canto que solamente Jesucristo basta para que nos dé el descanso, amén. Y vamos a entonar este canto, amén. Nuestros insaciables son, hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos los amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, hay esperanza en ti, Dios, y esperanza
Aleluya. Dice el siguiente canto que Dios es imparable, es invencible, amén. Así es que ayúdenos a entonar este precioso canto donde podemos adorar a Dios y declarar que Él es invencible. Quizá nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero nuestro Dios es poderoso, amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya. Aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Nada, Dios, nos falta si tú estás con nosotros. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor.
temor. En mi corazón tú tienes el control. Gracias, Dios. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento, andar por sentimientos. Lo siento, por cantar sin hablar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por mostrar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este
pedimos sus bendiciones, como dice este canto, amén. Dice: Cristo, no me debes nada a mí. Nosotros le debemos tanto y tanto a Él, amén. Nada más, dice, nada más, solo bastará que tú estés con nosotros. Y dice al final: te quiero a ti, amado Dios. Te queremos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Aleluya. El Señor les bendiga en este día. Hace tiempo que no nos miramos y los extrañamos en el Señor. Vamos a iniciar la palabra de este día para que podamos alimentarnos de ella y poder glorificar el nombre del Señor. Esperemos que estén todos en la presencia del Señor, unidos por este medio, para que podamos juntos estar congregados, como dice la palabra, y glorificar el nombre del Señor. Le voy a llevar al libro de Hebreos, a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6. Vamos a estar leyendo del 1 al 12, pero nada más voy a dar lectura al primero y al segundo versículo, y ya después vamos a ir viendo los demás. Le pido en el amor del Señor que acerque a su familia, que estemos todos unidos y que juntos podamos aprender de la palabra y obedecerla también, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Vamos a ver Hebreos 6 del 1 al 12, pero vamos a leer nada más los dos primeros versículos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En estos dos versículos me voy a parar para poder explicar unas cosas y hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos mostrado el camino hacia nuestro destino eterno. Que todas las personas que están en esta tierra puedan recibir también esta palabra, para que ellos también se preparen y que tengamos el conocimiento de tu palabra, de cómo debemos de hacerlo todos los días para poder participar de esas promesas que tú nos has dado. Mi Dios, echamos fuera todo lo que no es tuyo, aquello que estorba, aquello que nos impulse para dejar de estar escuchando este mensaje. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y pedimos la gracia de tu Espíritu Santo y la sabiduría de tu bendita palabra para nuestro crecimiento en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos todo. Así que vamos a estar viendo aquí el camino hacia el destino eterno de todos los seres humanos. Hay un camino que nos va a llevar al destino eterno. Este pasaje que vamos a leer es un pasaje que nos va a enseñar cómo caminar para lograr llegar a nuestro destino eterno. Ese destino que Dios preparó para todos los seres humanos, porque nos ama a todos y no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a ese destino. Vamos a estar viendo aquí en estos dos primeros versículos tres pares de la doctrina elemental de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo es la doctrina básica de todo cristiano. Cuando recién se convierten, lo primerito que aprenden son lo básico. Y son tres pares de esta doctrina. Y vamos a ver cada par de ellos. Son dos pares en cada una de ellos. Dice, el arrepentimiento de obras muertas y la fe es el primer par de la doctrina elemental de Cristo. El arrepentimiento de obras muertas y la fe. El segundo par es la doctrina de bautismos y la imposición de manos. Y la resurrección de los muertos y el juicio eterno es el tercer par. Son tres pares en los cuales está agrupada la doctrina elemental del creyente, del recién convertido, con relación a lo que es la enseñanza bíblica. Vamos a estar viendo el arrepentimiento de obras muertas y la fe. Este pasaje bíblico nos está hablando de la doctrina de Cristo. Esta doctrina es de Cristo. Y dice que tenemos que seguir adelante una vez que creamos en Jesucristo. No se trata únicamente de recibir la salvación y ya, sin hacer nada, pretender que un día vamos a estar glorificando el nombre del Señor en su lugar, en ese destino eterno que nos tiene preparados. Tenemos que seguir adelante hasta la perfección. Quiere decir que tenemos que madurar. Salir adelante, seguir adelante a la perfección quiere decir que debemos de madurar, tenemos que dar fruto.
Entonces no se le vaya a olvidar el contexto de esta porción de la Escritura. Está hablando del perfeccionamiento del creyente. Entonces aquí muchas veces confundimos que este pasaje habla más que de perfeccionamiento, de madurez, habla más de eso que de salvación. O a veces pensamos lo contrario, que habla más de salvación que de madurez. Pero vamos a ver que este texto habla de la madurez, que es el camino que Dios estableció para que logremos llegar a nuestro destino eterno. Gracias a Dios nos dio la salvación en Cristo Jesús y la obtenemos a través de la fe en Jesucristo. Es gratuita. Pero vamos a ver cuál es el arrepentimiento de las obras muertas y de la fe de Dios. Quiero decirles que las obras es el producto de la fe. Quiere decir que todo aquel que tiene fe tiene que tener obras. Y vamos a ver cuáles son las obras de arrepentimiento, obras muertas y las obras vivas que produce la fe. La fe produce obras vivas, el arrepentimiento de las obras muertas no nos producen vida, nos estancan en nuestro caminar cristiano. Le voy a leer una porción de la Escritura en 1 Corintios 3:11 que habla precisamente de cómo nosotros vamos a entender cuáles son obras muertas y obras vivas. Vamos a verlo. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento en la vida cristiana. Cuando usted va a construir un edificio, una casa, usted pone un cimiento. Es una cimentación, no varias cimentaciones, es una sola. Sobre esa cimentación se edifica la construcción, el edificio, la casa. Es igual en la vida espiritual. Hay un solo fundamento, una sola cimentación, y esa cimentación, ese fundamento es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No lo pongo yo el cimiento, no lo pones tú el fundamento, lo pone Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y Jesucristo es el fundamento en el cual nosotros tenemos que edificar la vida espiritual. Le vuelvo a recalcar, yo no pongo el fundamento, usted no puede poner ningún cimiento, es Dios el que lo pone y ese cimiento se llama Jesucristo. Dice, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondré al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando que hay un fundamento en la vida cristiana y tenemos que edificar sobre él. El fundamento es Cristo, hay que recibirlo como nuestro Señor y Salvador, pero hay que edificar sobre él. ¿Cómo debemos de edificar? Con 3 clases de elementos. Está hablando de oro, plata y piedras preciosas. O también podemos edificar con obras muertas. Y las obras muertas se edifican a través de la madera, el heno y la hojarasca. Todo depende cómo estemos nosotros edificando sobre este fundamento que es Cristo. Cuando yo construyo obras muertas, estoy llevando una vida cristiana con mis fuerzas, a través de mi capacidad humana, no tomando en cuenta a Dios ni dándole parte a Dios en mi vida. Esa es la vida cristiana que se edifica con obras muertas. Esas obras muertas están representadas con la madera, el heno y la hojarasca. Pero si nosotros edificamos con la vida de Cristo, tomamos en cuenta a Dios, el Espíritu Santo nos va moldeando cada día, nos va enseñando qué es la vida cristiana, lo vamos obedeciendo, estamos continuamente en una relación real con Dios, entonces estamos edificando con obras vivas, estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. Esa es la diferencia de las obras vivas y muertas. Y aquí cuando empezamos a leer, dice que debemos de dejar los rudimentos de la doctrina elemental de Cristo. Quiere decir que no debemos de estacionarnos únicamente en lo básico que aprendimos un día. Tenemos que seguir aprendiendo y seguir dando fruto y madurando hasta que lleguemos a la plenitud de la vida espiritual. Entonces aquí nos habla de que debemos de dejar el arrepentimiento de obras muertas. Hay que dejarlo. Yo no puedo
tener arrepentimiento de pecado, que son las obras muertas. Las obras muertas es todo lo que es pecado. Si yo peco y vuelvo otra vez a pedirle perdón al Señor y el Señor me perdona, y luego vuelvo otra vez a pecar y me arrepiento y le vuelvo a pedir perdón al Señor, entonces estoy jugando. Entonces yo ya no puedo tener arrepentimiento porque lo que estoy haciendo son obras muertas. Estoy pecando, intentando quitar el pecado y volviendo a practicarlo. Ese tipo de vida espiritual es por lo cual se escribió este texto bíblico en el capítulo 6 de Hebreos, para que tengamos cuidado. Hoy que estamos en una pandemia, hoy que estamos en una contingencia, estamos recluidos en nuestros hogares, ahorita es cuando tenemos que hacer un examen de nuestras vidas espirituales y debemos de poner por obra todo lo que Dios nos ha dicho. Fíjese bien lo que nos dice la palabra del Señor en esta porción de la Escritura. Cuando el pueblo cristiano en el tiempo de Pablo estaba intentando regresar otra vez al judaísmo, quiere decir, a volver a practicar los ritos ceremoniales y volver otra vez al Antiguo Testamento, entonces Pablo les escribe este capítulo 6 de la epístola a los Hebreos, para que no regresaran otra vez a los ritos y volvieran a intentar ofrecer sacrificios, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que fue el que suplantó a todos los animales del Antiguo Testamento, y ya no necesita el pueblo hebreo volver a sacrificar animales para que sus ofrendas sean expiadas, sus pecados sean expiados, sino que deben de confiar en Cristo. Y estos judíos que intentaban regresar otra vez al ritualismo, esta epístola se escribió precisamente para ellos, pero también para nosotros, porque al inicio del pasaje nos habla de la doctrina de Cristo, y nosotros somos seguidores de Cristo, o sea que es también para nosotros. Así que esas son las obras vivas y esas son las obras muertas con las cuales nosotros vamos a sobreedificar sobre Cristo, que es nuestro fundamento. En el versículo 4 al 6 nos habla también de algo que muchas veces no entendemos bien en esta porción de la Escritura. Hay mucha mala interpretación y hay mucha controversia con estos pasajes, esos 3 versículos siguientes, pero se los voy a leer. Dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a la burla. Estos 3 versículos del 4 al 6 nos están hablando de varios tipos de personas. Está hablando de los pseudo cristianos, aquellos que son religiosos pero que no tienen una relación genuina con Dios, no han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, y ellos creen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Son los que caen en la apostasía muchas veces y caen en pecado y pisotean el nombre de Dios. Y también están representados estos versículos en aquellos cristianos que ya no quieren seguir al Señor, ya no quieren tener una relación diaria con Dios, ya se olvidaron o quieren olvidarse de lo que Dios hizo por ellos en la cruz y de esa experiencia tan gloriosa que empezaron a experimentar cuando conocieron a Jesucristo. Le voy a decir que aquí cuando habla de que es imposible de que ellos que gustaron del don celestial fueron partícipes del Espíritu Santo, o sea, todas las características de un cristiano que nace de nuevo, está hablando aquí, no está hablando de que van a perder la salvación, está hablando de que van a perder su recompensa. Y ahorita le voy a decir unos textos bíblicos que van a amparar lo que le estoy diciendo. Dice que y recayeron, es imposible que sean renovados para el arrepentimiento. Una persona que recae en la vida espiritual es comparable a aquellos cristianos judíos que se estaban convirtiendo en el tiempo de Pablo y que estaban dejando el judaísmo y querían regresar otra vez a practicar las ceremonias del Antiguo Testamento y volver a intentar otra vez obedecer la ley de Moisés. Eso querían hacer. El que recae en pecado porque en realidad él no sigue adelante hacia la perfección. Quiere decir, tiene únicamente la doctrina básica,
los primeros rudimentos de la vida de Cristo, pero no sigue adelante hacia la madurez, se estanca, o sea, ya no quiere caminar en el Señor. Es una persona que no tiene fruto. ¿Por qué no tiene fruto un cristiano que recae y recae? Peca, intenta otra vez, no volver a pecar en aquello que pecó, pero vuelve a fracasar de nuevo. Y así se la pasa todos los días. Peca, intenta no pecar, se arrepiente y vuelve a pecar, intenta no pecar, se arrepiente, y así está jugando toda la vida cristiana, porque en realidad no tiene fruto, porque edifica con obras muertas que no provienen de Dios su vida espiritual. Quiere decir que esa fe que él supuestamente dice que tiene es una fe basada en sí mismo, no está basada en Jesucristo, no permite que Dios lleve su vida, no obedece a la directriz del Espíritu Santo en su caminar cristiano. Está hablando continuamente, únicamente cosas que son de interés personal, únicamente lleva la vida cristiana o intenta llevarla con sus propias fuerzas. No está Dios en el asunto, y esa es la razón por la cual recae este tipo de cristiano, este tipo de religioso, porque no se le puede llamar un recién convertido, porque un recién convertido es uno que realmente tiene una relación con el Espíritu Santo, un cristiano que realmente ha recibido esa vida espiritual que Jesucristo ofrece y que continuamente está avanzando y está dando fruto digno de esa salvación que recibió, está teniendo obras vivas, tiene su fe basada realmente en Jesucristo, por eso produce obras vivas, está edificando con oro, plata o piedras preciosas su vida espiritual, quiere decir, está funcionando correctamente bien. Entonces, si no maduramos en la vida espiritual, vamos a pecar, vamos a caer. Esa es la razón por la cual muchas veces pecamos, porque no estamos siendo especializados ni dándole mantenimiento a la vida espiritual, porque continuamente estamos fallándole a Dios, porque no tenemos la madurez necesaria. En Hebreos 5:12 dice, debiendo ser ya maestros, fíjese lo que nos dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquellos cristianos hebreos querían volver otra vez a los ritos del ceremonialismo judaico, y muchos cristianos queremos volver otra vez a la religiosidad, a querer llevar el cristianismo sin Dios, a vivir una vida espiritual sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo mismo. Entonces dice que aquellos que no maduran son los que recaen, son los que pecan, y estos que recaen y que pecan lo hacen porque en realidad ellos no se han alimentado del alimento sólido, están únicamente toda su vida cristiana alimentándose con leche espiritual. Una persona que no es cristiana no necesita alimentarse con leche, él necesita vida espiritual porque no la tiene. Pero un cristiano recién convertido que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y empieza la vida espiritual, en sus primeros días de vida, él necesita la leche espiritual. Y esta leche espiritual son los primeros rudimentos de la doctrina elemental de Cristo, las que mencionamos al principio. Y debemos de dejar de hacer todas esas cosas. Tenemos que enfocarnos realmente en seguir hacia adelante, hacia la madurez, hacia la perfección, como le llama el apóstol Pablo. Entonces, esa es la explicación de estos 3 versículos. Y le voy a leer cómo es que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo realmente que todo lo que Él ha puesto en su palabra es para una bendición gloriosa que tiene para cada una de nuestras vidas. Habla también no solamente del arrepentimiento de obras muertas y de la fe, sino también habla de la doctrina de bautismos. Doctrina de los bautismos está hablando de los lavacros, de los lavamientos que se hacían en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo, cuando presentaban a los animales, llevaban una serie de ceremonias, de rituales. A eso se refiere la doctrina de bautismos. No está hablando del bautismo del Nuevo Testamento, está hablando de los lavacros que se hacían en el Antiguo Testamento, de la imposición de manos. Cuando cuando una persona llevaba su ofrenda al tabernáculo para que fuera expiado su pecado,
esa persona ponía las manos sobre el animal, transfiriéndole su pecado, representando su pecado en ese animal que iba a ser sacrificado. Por eso él imponía las manos sobre esos animales, porque ahí estaba ese animal, lo representaba en su pecado, iba a ser sacrificado para que expiara el pecado de ellos. Ya en el Nuevo Testamento la imposición de manos, bueno, pues se da ya para transferir realmente la vida espiritual y poder orar por las personas. Vemos ejemplo de ellos en los apóstoles que estaban haciendo estas cosas. También nos está hablando que dentro de la doctrina elemental de Cristo tenemos que dejar también ya la resurrección de los muertos, ya porque es una enseñanza que ya adquirimos, ya hay que seguir a una enseñanza mayor que la resurrección de los muertos. Todos sabemos que los que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador tienen asegurada la resurrección. El día en que ellos mueran van a estar en la presencia del Señor, vamos a resucitar de nuevo, porque es una enseñanza elemental de la vida cristiana. Pero el apóstol Pablo aquí nos enseña y nos motiva para que sigamos adelante, dejemos esas enseñanzas elementales y sigamos creciendo y madurando en todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y también habla del juicio eterno. Entonces quiero hablarle un poquito de el juicio eterno. El juicio eterno, pues nos está hablando de todo lo que, de la ira de Dios que viene sobre esta tierra. Ahorita que estamos hablando de esto, nos dice la palabra del Señor que es imposible los que una vez fuimos iluminados, que experimentamos la luz del Espíritu Santo, que tuvimos asimismo la palabra del Señor, estuvimos teniendo una relación con el Señor Jesucristo, pero ya no queremos madurar, ya no queremos dejar los primeros rudimentos, queremos mantenernos estancados, queremos seguir practicando nuestros propios pecados, nuestras propias malas palabras, queremos estar en una vida espiritual mediocre, superficial. Entonces estos pasajes van a caer sobre nuestras vidas si nosotros procedemos de esta manera. Son obras muertas porque intentamos llevar una vida espiritual que en realidad no es la verdadera. Estamos imitando lo que Dios nos dejó con una vida religiosa, queriendo hacer la vida espiritual con nuestras fuerzas. Esas son obras muertas. Y estos pasajes son para ese tipo de personas que todavía no tienen una relación genuina con Dios. Pero quiero hablar del juicio eterno. Dice que nosotros tenemos que dejar esas primeras doctrinas y tenemos que caminar hacia adelante. Cuando estamos hablando del juicio eterno, estamos hablando de lo que nos espera en la vida. Ahorita que estamos recluidos en nuestros hogares, debemos de estar haciendo un examen de nuestras vidas espirituales. ¿Cómo estamos realmente viviendo delante de Dios? ¿Cómo estábamos antes y después de esta pandemia? ¿Qué es lo que va a venir después de esta experiencia que estamos sufriendo todos los seres humanos en este mundo? Cuando estamos hablando del juicio eterno, tenemos que tener una reflexión de qué tipo de cristianos somos. Aquellas personas que dan mal testimonio son los que pisotean la sangre del Cordero de Dios, que es lo que leímos aquí. Dice que esas personas, ¿verdad?, que pisotean el nombre de Cristo, pues son personas que, pues, están exponiendo al Hijo de Dios a una burla. Entonces, ¿cómo es posible que se llamen cristianos aquellos que están pecando continuamente? Aquellos que se drogan, aquellos que adulteran todos los días, aquellos que de su boca salen malas palabras, majaderías. No puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente, agua amarga. Si somos cristianos, el Espíritu de Dios va a producir la vida de Cristo en nosotros. No podemos estar blasfemando con nuestras palabras. Un cristiano, entre comillas, más bien dicho, un religioso, que tiene todos este tipo de experiencias en su vida, pues todavía no tiene una experiencia real con Jesucristo. Y si la tuvo, entonces no ha querido madurar. Es un cristiano perezoso. No es diligente en las cosas espirituales y no ha querido seguir adelante. Y esa es la razón por la cual está recayendo y está pecando continuamente. Y le digo que ese juicio eterno, pues es muy importante, porque si nosotros, que somos hijos de Dios, estamos viviendo una vida
en el que encaja en estos pasajes bíblicos, en el que aún después de ser cristianos y tener una relación con el Espíritu Santo, todavía pisoteamos el Hijo de Dios y estamos haciendo burla del escarnio de esa vida espiritual gloriosa de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues tenemos que ponernos a reflexionar, pues qué clase de cristianismo estamos viviendo, porque viene un juicio eterno para todos los seres humanos. Y en ese juicio vamos a rendirle cuentas a Dios. Entonces, si usted no está teniendo ese tipo de vida y usted está siguiendo adelante hacia la madurez, hacia la perfección, qué bueno, Dios nos felicita, Dios está con nosotros, Dios está contento de que sigamos adelante. Y estos pasajes no son para nosotros entonces. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en el error de pensar que no son para nosotros y en realidad estar viviendo la vida que no edifica el fundamento que Dios nos ha dado, que es Cristo, y que no estamos sobreedificando con oro, con plata y piedras preciosas. Estamos siendo engañados y el enemigo va a destruir nuestras vidas. Entonces yo creo que es el momento en que nosotros, cuando salgamos de esta experiencia negativa que tenemos de este virus que nos está invadiendo, pues que podamos salir ya con una victoria ganada, hermanos, en nuestras vidas. Fíjese que la palabra del Señor, cuando está hablando aquí en Hebreos, dice que debiendo ser ya maestros, todavía estamos alimentándonos de leche espiritual. Tenemos que empezar a alimentarnos ya con alimento sólido. Una vida madura es la que edifica a los demás. Dios quiere que edifiquemos nuestras propias vidas en Él, para que después otros puedan ser edificados en nuestras vidas. Ese es un ciclo de vida espiritual que está expresado en las palabras de Cristo cuando dijo que llevemos el Evangelio y hagamos discípulos a todas las naciones. Dice que debemos de buscar hombres fieles para que ellos le enseñen a otros y esos a otros. Y así que se complementa la reproducción espiritual en este tipo de doctrina. En el versículo 7 del mismo capítulo 6 de Hebreos, leemos: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Quiere decir que cuando cae la lluvia sobre una tierra que se le tiene cuidado, está el agricultor al tanto, la labra, la cuida, quita la hierba, dice que esa lluvia va a producir en esa tierra una cosecha de bendición. Y aquí nos está hablando precisamente de lo que son las obras muertas y las obras vivas. También dice en el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Cuando llueve sobre una tierra que no se le pone atención, que no se arranca la cizaña y está contaminando el trigo que está saliendo de esa tierra, quiere decir, cuando no se le toma atención suficiente a esa tierra, no va a producir ninguna cosecha. Aquí también está hablando de la vida espiritual. Si cuidamos la vida espiritual y le damos mantenimiento, la lluvia del Espíritu Santo va a hacer que produzca en nosotros una cosecha gloriosa, porque vamos a recibir las promesas que están en la Escritura y vamos a ir madurando y vamos a ir recibiendo vida. Cuando nosotros no atendemos la vida espiritual y vivimos únicamente al día nada más porque es otro día, no nos preocupamos de una relación con Dios, no tenemos una disciplina de oración en nuestras vidas, estamos viviendo un cristianismo muy superficial, estamos únicamente atendiendo los asuntos de interés personal, pero no nos preocupamos por las cosas del reino de Dios. Entonces va a venir la lluvia del Espíritu Santo y va a regar esta tierra que es nuestra vida y no va a producir ninguna cosecha, porque nosotros no estamos atendiendo esa vida como Dios demanda que lo hagamos. Quiero recordarles lo que dijo el Señor Jesucristo. Fíjese estas palabras, qué bonitas son, porque nos recuerda realmente qué es la vida espiritual. Dice que Jesucristo es la vid y los cristianos somos los pámpanos, somos las uvas de esa parra. Ahora yo quiero mostrarle algo. ¿Qué es lo que produce la vida espiritual? Los pámpanos, las uvas, ¿se producen a sí mismas? Usted y yo producimos la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, ¿o la produce Dios en nosotros?
Este pasaje dice que la vida espiritual la produce Cristo. Cristo es la vida. Él es la vid. Y nosotros somos el producto, la cosecha de esa vid. Somos los pámpanos. Así que si los pámpanos son el producto de la vid, quiere decir que somos el producto de la vida de Cristo en nosotros. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que no debemos de intentar crear la vida espiritual por nosotros mismos, porque estaríamos haciendo obras muertas. Entonces estamos teniendo una fe personal, basada en nosotros mismos, en nuestros propios deseos y gustos. No estamos teniendo una fe en Jesucristo, basados en las promesas y en los deseos del Señor. Y cuando nosotros intentamos crear una vida espiritual, vamos al fracaso, porque intentamos ser uvas sin pertenecer a ninguna parra, ninguna vid. Por eso dice el Señor Jesucristo que el juicio eterno es realmente un juicio, pero para los apóstatas, para los que se burlen de Jesucristo, para los que son religiosos únicamente y no quieren un compromiso, no quieren cargar una vida gloriosa de sufrimiento por Cristo. Quieren vivir una vida superficial sin ningún costo. Esto es lo que nos habla de la vida espiritual. Esas son las obras muertas que, gracias a Dios, no son las obras de un verdadero cristiano. Las obras de un verdadero cristiano son las obras del Señor Jesucristo, obras vivas. En San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, escuche lo que dijo el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Un verdadero cristiano que tiene obras vivas, oye a Cristo, tiene una relación diaria con el Señor. Es una oveja que oye al pastor de pastores. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí nos está hablando que el verdadero cristianismo está basado en Dios, en Jesucristo, y que cuando nosotros sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo con obras vivas, oro, plata, piedras preciosas, una vida dirigida por el Espíritu Santo, una vida de oración, una vida sacrificial, que cargamos nuestra cruz cada día, que nos negamos a nosotros mismos, nosotros realmente estamos siendo unas verdaderas ovejas. ¿Y sabe por qué estamos nosotros teniendo esta edificación sobre el fundamento de nuestras vidas, que es Cristo? Porque nosotros escuchamos la voz de Cristo, porque somos de Cristo. Dice que esas ovejas no van a perecer jamás, porque el Padre las tiene en las manos de Cristo y nadie las puede arrebatar. Así que la salvación no la podemos perder. Entonces aquellos que pisotean el nombre de Cristo y aquellos que blasfeman su nombre, aquellos que no pueden arrepentirse, que ya recayeron, que no tienen oportunidad de arrepentimiento, ¿quiénes son? Pues son los pseudo religiosos, es la cizaña. Jesucristo dijo que van a ser trigo y cizaña en la vida espiritual. La cizaña, pues son aquellos pseudo cristianos que pretenden ser trigo, pero no lo son, que nunca nacieron de nuevo, pero viven juntamente con el trigo. Así que tenemos que analizar realmente qué clase de vida espiritual estamos llevando, porque la vida espiritual no es un juego. Entonces no porque un día nosotros recibimos a Cristo, ya por eso nosotros ya vamos a mantener realmente una vida asegurada, y ya por eso nosotros automáticamente vamos a madurar y a crecer sin hacer nada de nuestra parte. Eso no es lo que enseña Pablo en esta porción de la Escritura. Dice que sigamos hacia adelante, que sigamos creciendo, poniendo obras, edificando sobre Cristo, cosechando la tierra espiritual que es nuestras vidas, pagando el precio continuamente en todo lo que el Señor nos ha dado. Analicemos qué clase de vida espiritual tenemos. No le digo que no tenemos salvación, tenemos la salvación. Entonces,
como dice ahí en 1 Corintios cuando leímos, dice que si nosotros edificamos sobre Cristo con piedras preciosas, con oro, con plata, nosotros realmente vamos a recibir la recompensa en el tribunal de Cristo, en ese juicio que va a venir sobre todos los cristianos. No está hablando de que vamos a perder la salvación, está hablando de que no vamos a tener recompensa. Entonces usted es salvo, yo soy salvo por la misericordia y la fe que hemos depositado en Jesucristo, y porque continuamente tenemos una relación diaria con el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que en aquel día lo que se va a perder si no edificamos con obras vivas, sino que estamos continuamente viviendo con obras muertas, no vamos a perder la salvación, porque dice que la salvación la tenemos gracias por el sacrificio de Cristo, pero lo que sí vamos a perder son las recompensas en el tribunal de Cristo. Por eso nos dice que seamos fieles. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, dice la palabra. Dice que si sufrimos por Cristo en esta tierra, también reinaremos con Él. Entonces, este pasaje no está hablando de perder la salvación, está hablando de perder las recompensas. Acuérdense que aquellos vencedores del libro de Apocalipsis, dice que si nosotros vencemos a cada iglesia, el Señor le decía, pero si vencen a los vencedores, entonces ellos podrán realmente tener estas recompensas en el tribunal de Cristo. Les dará una ciudad, 2 ciudades, aquel que pudo realmente multiplicar los talentos, multiplicar los dones, esforzarse en la vida espiritual, ser fiel a Jesucristo. Dice que Dios los pondrá en lo mucho, que podrán realmente ejercer un sacerdocio y reinarán realmente en muchas partes en el reinado futuro de Jesucristo. Así que es importante que nosotros pasemos esta vida no solamente con la salvación que recibimos por la misericordia de Jesucristo en nuestras vidas, sino que también tengamos en el tribunal de Cristo estas recompensas. Tú vas a reinar en ciudades, tú vas a gobernar en el tribunal de Cristo sobre ese reinado milenial, sobre esa vida eterna que nos ha prometido. Somos los colaboradores de la Casa Blanca del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Nos ha dado un privilegio de pertenecer a su reino, pero no creas que el reino de Dios va a venir a traernos todas estas promesas en automático, no. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes la van a arrebatar. Solo los valientes van a tener esas recompensas. Solo los valientes vamos a pasar a esa graduación en la que van a estar todos los ángeles y todos los cristianos en aquel tiempo, escuchando cómo vamos a estar pasando al templete celestial para que seamos galardonados y que el Señor con su propia voz nos diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y nos dé las promesas de las recompensas que nosotros ganamos con nuestras vidas, haciendo obras vivas, gloriosas, que edificaron el nombre de Cristo. Así que si tú estás pecando, si tú estás fallando, este tiempo de recogimiento en nuestros hogares es la única oportunidad que Dios te está dando para que te perfecciones. Es una oportunidad de vida para que realmente te arrepientas y aceptes a Jesucristo y seas un verdadero cristiano. Son palabras que nos van a producir a nosotros una vida mejor que la que tenemos. Quiero terminar en el 9 y en el 10, donde dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, no te conformes a lo elemental, a lo básico, no te conformes a lo que ya tienes, sigue adelante, porque hay cosas mejores que las que ya tienes hasta ahorita. No digas: yo ya estoy bien así con el Espíritu Santo y me siento complacido. No, hay promesas mucho mejores que todavía no las tienes,
pero que las vas a obtener en esta tierra si tú sigues madurando y caminando hacia adelante. Dice que todavía no estamos persuadidos de estas cosas mejores que son pertenecientes a ese ámbito de la salvación que Dios nos ha dado. Dice, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. La obra y el trabajo de amor no nos va a salvar, porque Dios no nos salva por obras. Dice ahí en Isaías, ¿verdad?, que nuestras obras son como trapos de inmundicia que no pueden justificarnos. Únicamente la sangre de Cristo nos justifica nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Dios no va a ver un montón de ropa de buenas obras que le traigamos a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Él va a ver que tengamos la sangre de Cristo aplicada a nuestras vidas para que obtengamos la salvación. Así que las obras no nos pueden traer salvación, porque entonces estaríamos burlándonos de lo que Cristo hizo. Es como decirle, Señor, no necesito lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por tu sacrificio, pero yo me salvo por mis buenas obras. Entonces, las buenas obras, ¿para qué son? Son el producto de esa fe nueva que recibimos cuando recibimos la salvación en Cristo Jesús. Esa gloriosa obra espiritual, esas buenas obras, nos van a llevar a recibir recompensas, pero no salvación. Es el producto de una vida real cristiana. Tú eres de Dios, tú eres verdadero cristiano. Tú dices que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, pero de tu boca todavía salen majaderías. Y en lugar de estar haciendo la obra espiritual, estás todavía viviendo como los que no son cristianos. En orgías, en fiestas, en parrandas, en borracheras. Estamos viviendo con las obras de la carne. O tenemos ya el fruto del Espíritu. Tenemos que meditar bien si nosotros pretendemos salvarnos por nuestras obras, que son obras muertas, y que no va a haber arrepentimiento para nosotros, porque vamos a perder la única oportunidad que es Cristo. Entonces tenemos que volver al Señor y reconocer que la salvación no se logra por obras que hagamos. Las obras son después de la salvación. Es el producto de que somos realmente salvos. La gente te va a ver que tú no maldices, que ya no adulteras, que ya no tienes deseos con la mujer y el hombre de tu prójimo, que ya no estás drogándote, que estás ejerciendo una vida espiritual. Entonces, esas son obras vivas. Esas son las obras de un verdadero cristiano. Pero esas obras no te salvan, te salva Cristo. Esas obras te van a llevar a recibir recompensas en el tribunal de Cristo, en la vida futura, en la vida eterna, cuando ya no estemos en esta tierra. Tú vas a reinar con Cristo. Dios te va a dar ministerios eternos, te va a dar una ciudad para que tú la gobiernes, te va a dar 1000 cosas. Todo el firmamento, el universo va a ser nuestra vida allí con Él, va a ser el modo, va a ser el ambiente espiritual que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces todo esto es las obras del trabajo que hacemos por el amor de Dios, por el amor a las personas, por ayudar al pobre, al menesteroso. No es para salvarnos, es para demostrarle a Dios de que son obras producto de que Cristo está obrando en nosotros. En otras palabras, no soy yo. Es Cristo el que sigue trayendo ese amor por ellos, el que nos dice dale alimento a aquel que no tiene, el que nos dice saca la moneda y dale a la pobre que está pidiendo. No somos nosotros. Esas son obras vivas. ¿Cuáles? Las que vienen de Dios, de Cristo. No las que nosotros hacemos y pensamos que con esas buenas obras vamos a quitar a Cristo y vamos a ganar la salvación que Él ganó por nosotros. Eso es lo que quiere decir que Dios no se va a olvidar, ni es injusto para olvidarse de vuestra buena obra y el trabajo de amor que habemos demostrado por su nombre. Mire el 11 lo que dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, con plena certeza de la esperanza
a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjese por qué razón no queremos madurar, por perezosos, por flojos, porque queremos entrar a una vida espiritual mediocre, superficial, que no nos cuesta ya nada. No queremos pagar ningún precio, estamos muy a gusto con una vida light, muy superficial. Dice que deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Deseamos, dice el apóstol, deseamos con todo nuestro corazón que todos los cristianos, dice que demuestren hasta el fin esa misma solicitud de seguir adelante, llevando una vida real, cristiana, genuina, no una imitación, pretendiendo que vuestras obras van a sustituir la vida espiritual del Espíritu Santo. Dice en el 12, ya para acabar, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice que no son los perezosos los que van a heredar las promesas, sino a los diligentes, aquellos que por la fe y la paciencia van a seguir buscando y pagando el precio de rodillas, de servirle a Dios, de cargar esa cruz y de seguir madurando hasta el día de su perfeccionamiento en la vida espiritual y eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son palabras bien bonitas para nuestras vidas. No piense usted que porque un día ya nosotros recibimos a Cristo vamos a andar haciendo lo que queramos con Él. Tengamos mucho cuidado con eso. El que es verdadero hijo de Dios no se burla del Hijo de Dios, ni practica el pecado. Es más, ya no puede pecar más. Sí falla, sí comete errores, pero no puede vivir de ello todos los días. Le redarguye el Espíritu Santo y ya no lo deja volver otra vez a la droga, ya no lo deja volver otra vez a desear la mujer de su prójimo y a adulterar y a destruir familias. Ya no le permite al Espíritu Santo eso, porque el Espíritu de Dios está obrando en él. Esa es la vida genuina del Espíritu Santo. Quiero terminar y retirarme de esta exposición con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Quiero que quite el nombre de Pablo porque lo estaba hablando él y quiero que ponga su nombre. Vamos a poner nuestro nombre. Yo, el hermano Leonel. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí está hablando de que se tiene que poner a hacer algo después de recibir la salvación. No es únicamente la fe, hay que tener obras, pero esas obras tienen que ser obras vivas, que son producto de una fe no nuestra, que intentamos con nuestras fuerzas vivir la vida espiritual. No, es una obra de una fe basada en el Señor Jesucristo, que la produce el Espíritu Santo a través de una obediencia genuina en su palabra a todo aquel que lo hace. Dice que el apóstol dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Quiere decir que hay una disciplina que tenemos que atender. ¿Cómo es posible que vivamos una vida cristiana sin tener oración diaria? ¿Cómo es posible que puede pasar una semana y ni siquiera hemos hablado con el Señor en oración? Eso no es golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Eso no es llevar el Evangelio de Cristo y multiplicarnos en otras personas. Eso no es golpear el cuerpo, eso no es madurar, eso no es dejar de estar estancados en lo mismo. Eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese lo que dice. O sea que dice que él va a ser eliminado, quiere decir que va a perder su salvación. No habla de salvación, porque la salvación no se basa en las obras de nadie. Así como no puedes salvarte por tus obras, tampoco puedes perder tu salvación por tus malas obras. Las malas obras de un verdadero cristiano lo van a llevar a no obtener las recompensas que Dios le prometió. Las va a perder. Va a ser avergonzado.
En vez de decirle en aquel día el Señor, mi buen siervo y fiel, le va a decir, qué vergüenza fuiste, no guardaste mi testimonio, viviste una vida mediocre, no pagaste el precio, no subiste ninguna cruz, no te importó lo que yo puse en tus manos. Eso quiere decir que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado, quiere decir que pierda las recompensas. Dice que él guardó la fe hasta el final, peleó la buena batalla, dice que estuvo luchando en la vida espiritual. Quiere decir que no le ganó la carnalidad, ni la mundanalidad, ni anduvo ahí en los faces y en las redes sociales y lo único que hacía es estar ahí exhibiéndose, y que si iba a ayudar a un pobre persona que no tuviera que comer, que se iba a retratar para salir en el Facebook para que todo el mundo viera que él sí le ayuda a los pobres. Eso es hojarasca, eso es paja, eso es edificar con obras muertas. Eso es una burla para Dios. Que no terminemos esta pandemia saliendo con el mismo cristianismo con el que entramos en ella. Que seamos sabios, que seamos entendidos y que podamos ser personas diferentes al salir de esta pandemia. Que vamos a salir de una y vamos a entrar a otra peor, porque vienen todos los acontecimientos apocalípticos después de esta pandemia. Viene ya lo que está profetizado con el sello de la bestia, con esa limitación para comprar y vender, con la persecución de los verdaderos cristianos. Viene la persecución de una serie de cosas que se aproximan porque están profetizadas. Pero la oportunidad que Dios nos está dando en esta tarde es que nos preparemos para la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo regrese encuentre realmente un pueblo que no se manchó, un pueblo que no se vendió al mejor postor, sino que pagó el precio, que sufrió por su Señor, que esa iglesia que es la iglesia del Cordero no se manchó con pecado, sino que fuimos fieles a ese llamamiento que Jesús nos dio, a esa salvación que recibimos de su vida, de su parte de nuestro Señor, esa vida gloriosa que nos ha dado. Lo dejo en tus manos, esta preciosa palabra, que reflexionemos, que meditemos en lo que hablemos, que no terminemos de ver estas cosas. Yo quiero decirles que estemos con hambre de la palabra en estos tiempos. Por eso no quise terminar pronto esta exposición, para que nosotros nos acostumbremos a estar alimentándonos. Muchos cristianos no quieren participar en las redes ahora que estamos sin asistir a la iglesia públicamente. Y les da vergüenza, que porque creen que aquí tienen que salir como artistas, sin cometer errores. Usted se va a dar cuenta de todos los errores que cometí en esta exposición de la palabra. Usted se va a dar cuenta de que que no soy nadie, que yo soy cero a la izquierda, que ni siquiera la vida que tengo es mía, que lo que poseo ni siquiera es mío, es de Dios todo. No tengo nada. Lo único que tengo es la vida de Él, y tú también. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ser fieles al Señor. Y tenemos que darle gracias por todo lo que nos ha dado. No te preocupes por ser perfecto en lo que tú vas a hablar. Lo que tienes que hacer es compartir lo que Dios te ha dado. Y estas palabras que les dejo en sus corazones no son producto de un libro que leí. Es lo que Dios me dijo que les dijera. Eso salió del corazón del Señor, de la boca de un humilde servidor del Señor, que todavía no sabe ni hablar ni expresarse, pero que soy un portador del mensaje que Dios pone en el corazón. Así que es el Señor el que pone estas palabras en tu corazón, para que tú también hagas lo mismo.
que tú le des vida a las personas. No salgas en las cámaras únicamente para que vean que tú estás allí en una grabación. Esa es obra muerta. Métete con Dios y trae palabra y aquí exponla para que los que te vean digan realmente: esa palabra me llegó al corazón porque vino de Dios. La pongo en el corazón de cada uno de ustedes. Y perdónenme porque tengo muchos errores. Porque quizá no soy el teólogo que estarías esperando. Que no tengo un vocabulario, no soy una eminencia en letras. Pero sinceramente, con todo mi corazón, te amo en el amor del Señor y deseo que todo lo que Dios me dé, tú también lo recibas, porque esa es la manera de edificarnos unos a los otros. Yo también necesito de ti, lo que Dios te da a tu corazón. Por eso nos edificamos con las enseñanzas de otros siervos de Dios, con el testimonio de ellos, porque no es palabra de ellos, es palabra de Dios. Yo los pongo en las manos del Señor a todos mis hermanos y a todas las personas que nos escuchan. Estamos orando por todos. Sigan adelante, hermanos, mediten en estas palabras y vamos a gozarnos delante del Señor, hermanos. Quise terminar como 3, 4 veces, pero pues así somos todos los pastores. Discúlpenos, hermanos, pero a veces queremos acabar, pero el Espíritu Santo nos dice: no, ahorita están en sus casas recluidos, tienes que alimentarlos bastante, que salgan pero bien gordos de esta enseñanza, de escondernos en nuestras casas, hermanos. Ayúdame a orar por algunos hermanos que tenemos contaminados, hermanos. Quiero que ores por ellos. Que Dios pueda realmente ayudarnos en estas 2 semanas próximas, que podamos seguir adelante. Ponte a orar realmente para que cubras con la sangre del Cordero tu vida. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por el camino que nos has regalado, que es tu vida. Por enseñarnos, bendito Padre Celestial, el camino a ese reino glorioso que tú tienes preparados para todos los que te aman. Hay millones de personas en el mundo sin conocerte todavía, Señor. Hay miles de personas religiosas que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento, Padre. Yo te pido que abras sus corazones y sus ojos y que te manifiestes a sus vidas. También te pido por aquellos que han caído en pecado, aquellos que están batallando por seguirte, por ser fieles a ti, aquellos que no dejan el vicio, aquellos que no dejan el pecado, aquellos que no pueden dejarlo. Yo te pido por ellos, Señor, porque si ellos confían en ti, tú puedes hacer la obra en ellos. No permitas que Satanás los destruya, que también esta palabra les sirva a ellos como una oportunidad para arrepentirse y caminar genuinamente delante de tu presencia. Ten misericordia de ellos, Padre. Te pido por los enfermos, por los contagiados. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Padre, que ninguno de ellos perezca. Que tú fortalezcas sus pulmones para que puedan respirar bien, que puedas quitar esa infección, esa inflamación que causa esta enfermedad. Los ponemos en tus dulces manos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite ser fieles a ti, Padre. Gracias por todos nuestros hermanos, Señor. Gracias por darnos la victoria en esa cruz gloriosa. No tenemos palabras para agradecerte, Padre, ni podemos darte nada porque todo es tuyo. Te damos gracias, Padre, porque sin ti nosotros no somos nada, Señor. La gloria y la honra y la alabanza le pertenezcan siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, estamos orando unos por otros, no dejen de hacer lo mismo. Dios los bendiga a todos, les extrañamos. Oren para que podamos volver a la iglesia. Bendiciones.
Señor.